¿Existe vida en Marte? Hemos estado hablando de las enfermedades. Salvador Allende dijo que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Y aunque no podemos naturalizar ninguna conducta social, sí podemos afirmar que es propio de la juventud ser críticos con el contexto que viven. Pero cabe preguntarnos, ¿en México existen mecanismos para fomentar la participación de los jóvenes en la vida política? En el programa de hoy vamos a platicar sobre la participación de los jóvenes en la toma de decisiones. Así que no te levantes de tu sitio, que ya comienza Generación H. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a una edición más de Generación H. Estamos transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV y tenemos un tema, como ya escucharon, realmente interesante e importante, como la importancia que tiene la participación de los jóvenes en la construcción de políticas públicas y cuáles son las herramientas que tenemos hoy a la mano. Estamos, déjenme me anoto, participando los jóvenes en todo este tipo de decisiones y esto es bien importante que lo tengamos muy consciente y tengo unos súper invitados e invitadas para platicarlo. Antes que otra cosa les recuerdo, la transmisión pueden sintonizarla en vivo a través de Sky en el canal 151. Está la transmisión de radio y pueden conocer los contenidos de Heraldo Radio en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México, el 92.5 en Tampico y el 100.3 en Guadalajara, ¿correcto, señor? Además del 151 de esta misma transmisión en vivo por Easy, además de la transmisión que se encuentra disponible a través de las plataformas sociales de Heraldo TV. Y estamos hablando de las transmisiones que tienen en vivo, por ejemplo, en YouTube Live, que les recomiendo. La transmisión de YouTube a mí en particular me gusta por varias ventajas. La primera es que puedes regresar, aún transmitiéndose en vivo, a una de las secciones que ya se hayan transmitido del programa y poder volverla a ver en ese momento y regresar a la transmisión en vivo. Y por otro lado, la oportunidad de llevarte este contenido y poderlo pegar o en otras redes sociales o incluso en tu propio blog o en tu podcast. Así que te agradecemos, nos hagas el favor de sintonizarnos. Y déjenme, si está de acuerdo, señor, yo creo que mi hashtag aplica, pero como nunca. Vamos a utilizarlo con todo gusto. Es súper en eso, novatos, porque tengo unas invitadas e invitados para hablar del tema del día de hoy espectaculares y déjenme presumírselos y presentarlos. Bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Me regalan, por favor, su nombre y el proyecto en el que están actualmente colaborando? Sí, soy Niurka Chávez y actualmente colaboro en un proyecto que se llama Redes Cultura, Derechos Humanos, Cultura y Juventudes. Bienvenido. Gracias. Niurka, muy amable. Yo soy Rafael Pérez Laurrabaquio y actualmente soy director de Relaciones Institucionales del INJUVE Ciudad de México. Bienvenido, Rafa. Muchas gracias por acompañarnos. Yo soy Diana Puente, soy directora del Centro de Orientación Psicológica y Vocacional en la Fundación de Apoyo a la Juventud. Bienvenida, muchas gracias. Gracias. Yo soy Eric Ortiz, soy integrante y miembro de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas. Bienvenidos, muchas gracias. Y les agradezco mucho la oportunidad de tocar este tema porque, si bien el tema es per se relevante para la audiencia de Heraldo TV, ha sido uno de los temas en el que nos han hecho énfasis que les gustaría que platiquemos. Cómo es que los jóvenes están cada vez más, y los mensajes han sido desde dominando la esfera política hasta construyendo políticas públicas en conjunto. Yo quisiera que comenzáramos. ¿De qué hablamos o cómo entendemos la participación de jóvenes en la política? ¿Esto es nuevo? ¿Ha sucedido ya antes? ¿Cómo lo perciben ustedes el día de hoy? Adelante, Niurka. El asunto, claro. La participación de los jóvenes, de las personas jóvenes, históricamente ha estado colocada, ¿no? Eso es algo que tenemos siempre presente. El asunto ha sido el cómo se han considerado las personas jóvenes en estos distintos, digamos, etapas de la construcción, pensando en México, claro, de la etapa política del propio país, ¿no? En ese sentido, pues sí, finalmente la visibilización de las personas jóvenes había sido muy poca. Sin embargo, no es que no estuviesen participando, estaban participando justamente atendiendo a las distintas formas en que las personas jóvenes se organizan o se congregan o generan espacios de discusiones o diálogos que tienen que ver con lo político, tal vez no en este sentido de la política institucional, pero sí generando procesos políticos. Yo creo que será unos
15 años para acá y más visible de 10 para acá, de los últimos 2 sexenios, ha sido muchísimo más colocada. Y ya no digamos, pues, del sexenio pasado hacia acá, la visibilización de la participación de las personas jóvenes en los campos de lo político ha sido mucho más visible y también dentro de la política institucional, ¿no? Entonces, se va dibujando como otro tipo de escenarios que nos permiten dar como mucho más análisis de cómo se están insertando en la construcción de políticas públicas. Nos habían vendido, o es muy común que escuchemos, y pareciera que cada generación repite este mismo cliché, si me permiten, de la desidia de los jóvenes en muchos sentidos, de la lejanía de los jóvenes en la participación de la construcción de políticas públicas por falta de interés, principalmente porque están los jóvenes como típicamente papaloteando en otro lado. Sin embargo, me llama la atención que yo pensaba que este era el cliché de los 60s y luego de los 70s y luego de los 80s, y hoy seguimos escuchando una voz de la sociedad o una parte de la sociedad que trata con cierto desdén a los jóvenes en términos de qué tan interesados o no. Y por otro lado tenemos, digamos, el prisma o la visión encontrada de las redes sociales o las tecnologías para la información que han ayudado, me parece mucho, a visibilizar la voz de los jóvenes en materia de políticas públicas. ¿Cómo perciben ustedes esto? Bueno, yo no considero que los jóvenes pues sean ajenos, ¿no?, a la política, etcétera. Me parece más bien que realizan diferentes esfuerzos, pero estos esfuerzos de pronto no están organizados. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto encontramos un colectivo de jóvenes buscando que a los mismos jóvenes de diferentes espacios dentro de la ciudad que están un poco más alejados de la zona conurbada tengan acceso a cultura, por ejemplo, o a educación, y nos encontramos que en otros espacios están los mismos jóvenes luchando por lo mismo y de pronto esta organización necesitaría ser un poco más pues mucho más clara para ellos mismos, para que entonces estos esfuerzos unidos y organizados puedan entonces llegar justo a los objetivos tan claros que tienen. ¿Cómo definiríamos, porque me encanta esto que nos acabas de explicar, Diana, muchas gracias, cómo definiríamos o cuáles son los ejes principales a los que giran alrededor de lo que llamaríamos participación política? Porque lo que tú acabas de apuntar es muy interesante y no va necesariamente en el camino de lo que cotidianamente podríamos entender como participación política o construcción de políticas públicas, y es súper interesante. ¿Cómo podríamos definir cuáles son estas áreas como esta que tú comentaste que se entienden por participación política, que no son exclusivamente el acto de salir, votar y regresar? Claro. A mí me gustaría decir en ese sentido que la participación de las y los jóvenes tendría que entenderse como la posibilidad de estar insertos e insertas en la toma de decisiones. No necesariamente en cargos públicos. Claro, esa es una gran oportunidad o una expectativa interesante que cada vez es más notable. Sin embargo, hay muchos mecanismos, hay muchas posibilidades que las propias leyes, en el caso de nuestro país, lo permiten y que buscan que de manera transversal los principales intereses de las personas jóvenes se noten reflejadas en los procesos democráticos, en la toma de decisiones, como ya decía, y en los programas de gobierno, por llamar de otra forma a las políticas públicas, ¿no? Porque justo una de las principales como estigmas que hay es que están divorciados, ¿no? Los jóvenes van de un lado, la política y las acciones de gobierno por otra. Lo cierto es que no, lo cierto es que si uno revisa la historia del país, la historia de las sociedades, son sobre todo los jóvenes quienes han incidido en cambios importantes, ¿no? Incluso llama la atención, y tienes mucha razón en esto, Rafa, porque digamos, la sección o la división jóvenes dentro de un partido político, el que quieran, en nuestro país y en muchos países del mundo, siempre es una de las, digamos, principales vetas, incluso, no solamente de talento interno para el partido, sino de alcance en términos de redes, de comunidades para poder extender la posibilidad del voto y todo esto. A veces pareciera dar la percepción, dar la idea de que los jóvenes habían sido utilizados como segmento importante a considerar por un político desde siempre. Lo que no nos había tocado muy seguido era ver a los jóvenes ejerciéndole presión a un político al grado de arrinconarlo en un baño, en el caso del presidente Peña Nieto. Es decir, en este sentido, las tecnologías para la información
lo que han ayudado a todos, jóvenes me parece incluidos, ha sido darse cuenta de la importancia que comunidad, en términos de análisis político, de construcción de políticas públicas, tienen. ¿Qué tanto los partidos políticos en realidad habían considerado a los jóvenes dentro de sus programas de trabajo o qué tanto eran un buen pretexto loable, digamos, en los discursos? ¿Esto está cambiando? ¿Cómo lo sienten? Lamentablemente, en la actualidad hemos notado que 100 de cada políticos que participan en la toma de decisiones, uno es un joven menor de 30 años. Sí. Esto es algo muy triste, dado que los jóvenes muchas veces son ocupados por los partidos políticos como caballitos de guerra. Correcto, correcto. Son ocupados durante las campañas. Se les abre el cuartel y los sacan a las calles, salgan a conquistar todo. Sí. Pero ¿qué pasa detrás de sus puertas? ¿Qué pasa cuando no hay campañas? ¿Dónde está la participación de los jóvenes? Correcto. Se ha mermado mucho. Lamentablemente, cuando no se les da un punto de incidencia, tampoco se les está dando una oportunidad para crecer como personas, para crecer no solamente en el ámbito político, sino en el ámbito de ideas, en la generación de oportunidades. Y yo creo que esa es la parte en la que se debe trabajar, en darles un espacio de incidencia más allá igual del cargo público, ¿no? Un lugar en el que realmente sean tomados en cuenta. Y que además estuvieran entonces, en todo caso, por lo que comentas, más considerados en la construcción de los cuadros políticos que se van dando dentro de los partidos políticos, porque tal como lo describías, yo me identifico con esto de que describías en el sentido de que se usan pues, solo como soldados, digamos, o como caballitos de guerra, pero rara vez pareciera que los cuadros que se van generando como jóvenes desde adentro de los partidos políticos tuvieran un camino claro en términos de la proyección. Ibas a comentar algo. Sí, que en relación con los partidos, es bien curioso que finalmente cada partido tiene sus estatutos, ¿no? Sí. Por partido. Sí, sí. Y todos tienen un rubro que habla sobre las personas jóvenes, que no las enuncian como las personas jóvenes, sí, sino como las juventudes de. Sí, ¿no? correcto, correcto. En ese sentido, esa construcción de esos estatutos también pocas veces es construido con las personas jóvenes que están inmiscuidas dentro de estas partes. Sin embargo, por ahí hay 2 o 3 experiencias, me ha tocado escuchar, ¿no? Que ¿Sí? medianamente han podido meter mano en relación a cómo construir sus estatutos. Pero la otra también está en que no solamente es que puedan meter mano en los estatutos, sino que se les designe también un recurso para poder operar en todas las atribuciones que tendrían que, digamos, colocarse. Pero también lo que tendríamos ahí un poco que reflexionar es, bueno, esto que tú le llamas participación o lo que le llamamos por lo regular participación política de las personas jóvenes, sí, también tiene mucho que ver en el cómo se va construyendo un agenciamiento de las personas jóvenes, es decir, cómo individualmente van construyendo como su propio hacer dentro de estos espacios diversos, dentro de lo institucional en relación con los partidos, pues cómo, ahora sí que como diantres, pueden hacerle para desde su propio agenciamiento y desde su mirada poder colocar las propias exigencias dentro de estos espacios institucionales. Posicionar finalmente la ideología de partido mezclada con la propuesta del joven que tendría o algo así. Déjenme presentarles un reportaje que nos preparó nuestra redacción sobre el significado de política de acuerdo con Aristóteles. Vamos a verlo juntos y regresamos para seguir conversando. Casi desde siempre, o al menos desde que abandonamos el nomadismo y nos convertimos en sedentarios, los humanos hemos tenido que establecer normas y reglas para regular nuestra convivencia y organizar nuestras relaciones con miras a vivir en paz. Quizá por eso Aristóteles, cuando definió la naturaleza humana, dijo que el hombre es un animal político, con lo que quiso decir que el humano es el único de todos los animales que tiene la capacidad de relacionarse políticamente, o sea, de crear sociedades y organizar la vida dentro de ciudades. Y es precisamente esa cualidad de las personas la que da pie a la política, que para el filósofo se trata de la ciencia o facultad de garantizar el bien común, o sea, la vida digna o felicidad. La política, además, se expresa a través de formas de gobierno distintas, como la monarquía, si gobierna una sola persona, o la aristocracia, si gobiernan pocas personas. Por otro lado, si el gobierno se sostiene en muchas personas, entonces se trata de un modelo de república. Y es muy interesante porque a todos nos llama la atención, todos querríamos ir participando y
hay un fenómeno interesante con la llegada de las tecnologías para la información, las redes sociales. Si algo pareciera haber cambiado es que, a diferencia del método tradicional, análogo de acercarte con un político que básicamente era non-existent, no había, o era como eran entre estrellas del rock y políticos, no te les acercas, esa parecía la norma. Hoy lo que tenemos es la certeza de que a través de las redes sociales podemos agarrar a tuitazos a nuestros legisladores o a nuestros funcionarios, y sabemos que están obligados a responder, y ellos saben que están obligados a responder, y que de no responder, el peso de no hacernos caso crece hasta el grado en el que se les obliga a responder. En esto que acabo de dibujar, me parece que es muy relevante la participación de las tecnologías para la información. ¿Cómo están incidiendo en la forma en la que se comprende el papel que ejercen hoy instituciones y jóvenes en participación política? Sí, a mí me parece fundamental entender esta nueva relación entre gobierno, sociedad, y hablando particularmente de las personas jóvenes, sí, porque son estas nuevas generaciones las que tienen mucho mejor acceso y más facilidades de poder incidir desde las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Entonces, tal vez sin que se sepa del todo, agregan un elemento fundamental a la vida, digamos, democrática, que es la rendición de cuentas. Correcto. O sea, una manera de acercarse desde la sociedad hacia los gobiernos, hacia los partidos políticos, hacia el Estado en general, es justo pidiendo cuentas. Indirectamente, a mí me parece que es justo a través de las redes sociales que se comienza a establecer un diálogo. Sí. Un diálogo porque uno es el que responde, uno es el que pregunta, el ciudadano, el joven, la joven, sí, pero luego el político, la persona que está detrás del poder, está obligada a darle una respuesta, porque se visibiliza completamente su actuar. Y a mí me gusta incluso que hay políticos en quienes puedes ver que han entendido correctamente el beneficio, claro, de generar una conversación que, aunque es de uno a uno, es una conversación pública y es una conversación a la que le estoy hablando no solo a quien me está interpelando, sino a toda la gente que está interesada en conocer cómo reacciono ante un mensaje, ¿no? Y entonces de pronto también los jóvenes se posicionan dentro de una conversación activa, ¿no? Con una escucha muy activa, con una forma de relacionarse también con las personas que están dentro del poder o en el poder, y a partir de ahí entonces se sienten parte de las decisiones públicas. Entendemos equivocadamente, me parece, y lo digo con toda la mala intención en ese sentido, a veces entendemos los jóvenes que participación política o estar en política significa una de dos: o tener un hueso o salir a votar. ¿Y para qué quiero un hueso si yo no soy de ese tipo tan feo de persona? Y por otro lado, ¿para qué salgo a votar si ya está siempre todo eso muy decidido? ¿Qué opinión les merecen estos clichés tan comunes que tenemos en la juventud o en general en la sociedad? Yo creo que, para empezar, la participación, la educación cívica no se ha llevado a cabo de la mejor manera. Yo creo que lo que hace falta para que los jóvenes puedan interesar más en este tipo de participación, sobre todo en la cuestión política, es entender que ellos tienen la oportunidad de incidir, sí, y de poder generar un cambio, que eso es lo que realmente debemos ver hoy como juventud. Como relevo generacional, yo creo que tenemos esa responsabilidad con la sociedad, sí, sobre todo de generar conciencia. Y ahora que estamos en la era digital, pues crear una ciudadanía digital, ¿no? Que es lo que nos está ahorita aconteciendo. A veces pareciéramos entender en general, el colectivo, pues, que vivir en una democracia significaría vivir en un mundo increíblemente lindo, grato y armonioso, en el que todos o estamos de acuerdo, o si no estamos de acuerdo, amablemente todos nos ponemos de acuerdo, vemos los resultados y decimos, ganó el mejor y listo. Eso es vivir en una verdadera democracia. Lo que vivimos hoy en nuestro país se aleja, se acerca a lo que implica vivir en procesos democráticos. ¿Cómo interpretarían ustedes el contexto actual comparado con lo que es la democracia? Claro, yo creo que en realidad la democracia tendría que ser entendida como el punto de partida, como la posibilidad que nos va a permitir encontrarle solución o atención, mejor dicho, a los problemas públicos, ¿no? O sea, sí. Le hemos cargado muchísimas cosas a la democracia. Qué buen punto haces ahí, Rafa, tienes toda la razón. La democracia en realidad tendría que entenderse como
su sustancia más elemental es una manera de elegir gobiernos. Sí. Lo que resulte de esos gobiernos en buena medida está, me parece, más allá de la democracia en la sí, justicia, la inclusión, claro, las oportunidades. ¡Wow! ¡Qué buen apunte! El reconocimiento de derechos, sí, ¿no? Sí, hoy es algo fundamental. Hoy no podríamos, por ejemplo, entender un contexto democrático sin el reconocimiento de derechos humanos, sin la participación activa de todos los actores. Por eso es importante visibilizar a personas que están en ciertas desventajas, como lo son los jóvenes, frente a oportunidades como el de empleo, como la participación. Y eso te iba a preguntar, ¿esto está íntimamente relacionado entonces sistema político con sistema económico? Sí, tiene una... Vaya, no podemos entender uno sin el otro, ¿no? Como no podemos entender la democracia sin el acto de ir a votar. Ok. Pero como decía, ese es el principio apenas, ¿no? Lo que sigue luego es, pues, todos los valores en los cuales ejercemos ese derecho, con los cuales cotidianamente convivimos con otras personas. Me encanta porque le acabas de quitar lo etéreo a la democracia y le acabas de poner el suelo o el piso en el que a mí me queda claro, hay un pedacito entonces en la construcción de esto en donde a mí me toca participar. Claro. Y que no se limita solamente al asunto de ir a votar, ¿no? Qué buena cosa. Déjenme compartirles este reportaje que nos regala nuestra redacción justamente sobre la democracia. Vamos a verlo, nos enriquecemos con lo que estamos platicando ahorita y regresamos para seguir conversando. De acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, la palabra democracia designa a la forma de gobierno en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos. Además, describe un modelo de participación de todos los miembros de un grupo o de una asociación en la toma de decisiones. En ese sentido, la democracia es una forma de organización social que otorga el poder soberano a la ciudadanía. Existen además la democracia indirecta o representativa, que es cuando las decisiones son adoptadas por personas reconocidas como representantes. La democracia participativa es aquella en la que los ciudadanos se organizan para ejercer influencia directa en la toma de decisiones públicas. También existe la democracia directa y esta sucede cuando las decisiones son adoptadas de forma directa por los miembros de la comunidad. Es por eso que no debe confundirse república y democracia, pues la primera se expresa mediante el gobierno de la ley, mientras que la democracia es el gobierno de la gente. Y este gobierno de la gente, como entendemos ahorita, gracias al reportaje, lo que implica parte de la democracia, lo vemos justamente muy reflejado en el uso de las tecnologías para la información, en las redes sociales, en la posibilidad de no solamente expresar mi idea particular sobre cómo deberían hacerse las cosas en mi país, sino la conversación que yo pueda tener en un momento dado, tanto con legisladores como con candidatos o con funcionarios a cargo de las distintas dependencias, y cuestionar, que es ahí donde hay un ejercicio increíble de rendición de cuentas, qué es lo que está sucediendo en el día a día, en la cotidianidad, no en un ejercicio que antes teníamos anual de un informe de gobierno que era pues como el equivalente de una televisora y las redes sociales, ¿no? Te lo decían, tú lo escuchabas o todos lo escuchábamos, pero qué opináramos, pues eso ya era irrelevante. Hoy parece que es un poquito más ya hacia al revés, es decir, a ver, ¿qué datos me estás dando? ¿Qué realidades tengo? ¿Y cómo puedo contra esas realidades de verdad calificar el trabajo que hace un político al respecto? ¿Cómo en este proceso de cambio, lo hemos visto en los últimos 2 procesos electorales, particularmente con especial intensidad, ¿cómo están identificándose los jóvenes en los roles que les toca jugar en la construcción de estos procesos? Que no es únicamente ir a llenar una universidad con porras y pancartas, sino incluso sentarse a trabajar pues, en mangas de camisa con legisladores para decir, a ver, como jóvenes necesitamos esto en estos rubros. ¿Cómo lo han visto ustedes? Sí, ahí, por ejemplo, un poco trayendo a colación como estos 3 temas que hemos estado como abordando y platicando, el ejercicio de la democracia, como ya bien lo decía Rafael, es como el primer piso, digamos, es como el proceso metodológico. Sí. Digamos, la construcción del proceso metodológico que nos va a ir presentando distintas etapas de un proceso para construir algo que se llama ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido, ahí la inserción de las personas jóvenes ha tenido también distintos niveles en relación con las tecnologías de la información, no solamente para el acercamiento con las personas que están representando, digamos, el Estado, sino también para organizarse de distintas maneras, porque también eso es algo que tenemos que tener, digamos, cuando hablamos desde la perspectiva de juventudes,
hablar desde cómo se están organizando en distintos niveles. Muchas veces solamente son coyunturales, el asunto, no sé, por medio ambiente o por algún asunto con animales, el asunto X cosas. Sí, temas muy particulares, más verticales, pero que sin embargo tienen que ver con la agenda pública y que se logra visibilizar esta organización que tienen dentro de esa agenda pública y que ahí, empiezas ya a generar también otro tipo de organización tal vez mucho más organizada en relación con sociedad civil y van escalando como niveles hasta los procesos de incidencia en agenda pública, que es, por ejemplo, algo bastante visible en la Ciudad de México con la Ley de las Personas Jóvenes, ¿no? Que fue un ejercicio de agenciamiento de personas jóvenes dado a una coyuntura en donde las personas jóvenes no tenían ni voz ni voto, porque también pensar en personas jóvenes no es solamente hablar de quienes tienen 18 hacia adelante, sino tenemos un rango que está entre los 12 y los 17, que también son personas jóvenes y que también tienen distintas maneras de organizarse y otros tipos de relacionarse. Pero además algo muy interesante que comentas es que lo mismo sucede en temas verticales como estos que estás comentando, como lo que implica la coordinación incluso en términos de protesta a nivel movimientos sociales que han incluso, lo hemos visto ya, pues cambiado el curso político de varios países de manera contundente. Hoy mismo estamos viendo en Chile, en Hong Kong hace unos días, cómo la participación de las tecnologías para la información y el uso que los jóvenes le dan, que me encantó este apunte que haces, no solo para comunicarse con los políticos, sino para múltiples vías de comunicación, de coordinación y de distribución de información, lo hacen espectacular. Tenemos, de hecho, un gráfico, ¿verdad, señor? O tenemos unos datos relacionados con movimientos sociales y redes, ¿verdad? Ya lo tenemos a cuadro. Tenemos uno, de hecho, en el cual tuve el gusto de participar, Internet Necesario, que a través de este hashtag canceló el impuesto a las telecomunicaciones, que en ese momento se entendían como catalogar como un lujo el uso de tecnologías para la información cuando hablábamos de una herramienta democratizadora y toda esta cuestión. El número 2, Yo Soy 132, movimiento estudiantil que reunió a miles de universitarios, que ya comentábamos un poco, naciendo a través del escándalo que se da en la Universidad Iberoamericana con el presidente Peña Nieto y lo que sucede después. El número 3, Verificado 2018, contra las fake news o noticias falsas y las promesas irrealizables. El número 4, el Me Too. Tarana Burke lo que dio fue inicio a este movimiento para apoyar a las víctimas de abuso sexual, y la primavera árabe, que era en la que estaba yo pensando, les comentaba este tema de inicio, que comenzó en Túnez con la caída del régimen de Ben Ali y se extendió a Egipto, Yemen y Argelia. Y en todos estos casos lo que vemos son varias, no sé si llamarlos ingredientes de la receta o de la fórmula, pero son condiciones en las que los jóvenes particularmente se encuentran, digamos, como muy impedidos de realización básica en sus países, el uso de las tecnologías para la información y algún movimiento en falso por parte del gobierno. En el caso de Chile vemos este aumento al costo del gobierno del transporte, que lo que funciona es como un pivote para estallar toda una serie ya de incomodidades o inconformidades que se están dando y que resultan en un movimiento como esto. ¿Cómo sienten, cómo perciben hoy ustedes que están las redes sociales entendidas como un instrumento de participación política, principalmente explotada por los jóvenes, y la legislación que tienen al respecto? Yo visibilizo el uso de las tecnologías como un mapa distinto que nos permite de verdad conocer el contexto social en el que nos estamos desenvolviendo todos. Sí. La política tradicional nos llevaba a un punto en el que desde hace 50 años se visualizaba las necesidades de la población de una misma manera. Sí. Y todo se venía desarrollando y se venían planteando metodologías u objetivos muy claros, pero a partir de lo que se conocía antes. Correcto. Y creo que ahora nos está dando la oportunidad de ver un panorama mucho más general. Okay. A lo mejor jóvenes mexicanos no conocían el contexto de lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en Chile, ¿no? Y esto nos permite entonces también entender las condiciones de vida y la necesidad de la calidad de vida, que es muy individualizada y muy pertinente y muy particular en cada uno de los espacios. ¿Cuál es, déjenme antes de
hacer un pequeño corte y presentarles además nuestra agenda universitaria. Déjenme hacerles una pregunta para que me hagan el favor de contestarla ahorita que regresemos. El contexto. Hasta hace algunos años teníamos, ¿qué les gusta? 3, 4 principales canales de televisión que nos dictaban la noticia que estaba sucediendo en ese momento y teníamos 5, 6 medios relevantes que se imprimían todos los días y algunos semanales que lo mismo, nos daban la fotografía del país, ¿no? Y esa era nuestra realidad mediática. Hoy, con la llegada de las tecnologías de la información, la cantidad de realidades a las que tenemos acceso es tan vasta como la cantidad de usuarios que participamos de las mismas. ¿Cuáles son, para ustedes, aquellas cosas que con esto que les acabo de platicar vienen a enriquecer la participación de los jóvenes en la política? ¿Y cuáles serían algunas de las amenazas que en este contexto hoy nacen o que ustedes perciben y que probablemente no existían cuando había solo poquitos canales de comunicación? Déjenme antes compartirles además que contamos con una agenda universitaria y convocamos a instituciones, a comunidades, a grupos de jóvenes que estén trabajando algún proyecto en particular. ¿Tienen algo que compartir? ¿Tienen un taller? ¿Tienen un evento que se vaya a llevar a cabo? Aquí en el programa nos interesa compartirlo con toda nuestra audiencia. Les comparto en esta ocasión los eventos que tenemos considerados para nuestra agenda universitaria. Los invito a que hagamos un corte y regresemos a Charchal, que está buenísimo esto. Vamos y venimos. Ya comenzó el coloquio universitario de danza y filosofía que organiza el colectivo Giroscopio en colaboración con Danza UNAM, la Facultad de Filosofía y Letras y el Centro Cultural de España. Este año el encuentro lleva por nombre Cuerpos en Resistencia, Campos de Acción en Movimiento, ya que el objetivo del encuentro es retomar el concepto de cuerpo como devenir y acción en movimiento. A lo largo de toda la semana, la tercera emisión del evento incluye teoría y práctica que se expresarán a través de conferencias, muestras escénicas y talleres gratuitos. Como parte de las actividades del coloquio, mañana en el Salón de la Danza de la UNAM, en punto de las 10 de la mañana, se presentará Mirta Blostein con el solo Recuerdo Azucarado. No faltes. Mañana a las 18 horas, en el antiguo Colegio de San Ildefonso, se llevará a cabo la conferencia magistral Desafíos de América Latina, a cargo del presidente electo de la República Argentina, Alberto Fernández. La actividad es gratuita y abierta al público en general. Sin embargo, es necesario registrarse previamente. Mañana en el Faro de Oriente continúa el foro hacia la regularización del cannabis. A partir de las 3 de la tarde, este festival multidisciplinario se integra al debate en la Ciudad de México sobre los usos y reglamentación del cannabis, desde los ámbitos artístico, educativo, medicinal y sociológico. Entre las actividades que podrás encontrar se encuentra el taller de sticker que impartirá el colectivo Lengua Madre. Aquí se brindarán charlas de un biólogo que estará relatando las características naturales del cannabis y se brindarán materiales para el desarrollo del taller. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso y continuamos conversando con nuestras invitadas e invitados, y a lo largo del programa hemos estado platicando no solamente de la importancia de la participación política de los jóvenes, sino que nos han incluso ayudado a entender de qué hablamos cuando hablamos de participación política, y me parece que a estas alturas ya nos va quedando claro que participación política no significa salir, ejercer tu voto y regresar a ocuparte de lo tuyo. Al contrario, significa todo eso que hay que estar haciendo antes de tener el dilema de decidir por quién quiero yo, en todo caso, determinar el destino de mi voto. Y antes de ir al corte preguntábamos, ¿cuáles son aquellas cosas dentro del entorno y el beneficio que vemos en el uso de las tecnologías para la información? ¿Cuáles son aquellas cosas maravillosas que ustedes ven justamente en esta combinación jóvenes, tecnologías para la información? ¿Y cuáles serían aquellas amenazas que hoy estamos conociendo y que en un momento dado no teníamos tan mapeadas en el entorno de muy poquitos medios? Yo les digo, ustedes escuchan y se acabó. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, principalmente yo creo que una de las ventajas que tenemos en la actualidad es la información. Ya viaja de un segundo a otro, ya no es como antes que te tenías que esperar al noticiero de la noche o al periodicazo del día siguiente para enterarte qué es lo que estaba pasando o al otro lado del mundo o en tu ciudad, ¿no? Sí, correcto. El día de hoy ya tienes la oportunidad de que si tú ves alguna injusticia en la calle, la grabas, la denuncias y lo difundes en redes sociales y ya todo el mundo se enteró. Correcto.
Por otro lado, yo creo que uno de los contratiempos que nos encontramos en la actualidad son este tema de las fake news o la difamación que se suele dar a través igual de redes sociales, ¿no? Sí. Igual y una persona no hizo lo que se está mostrando en las redes sociales, sí, y ya lo están linchando en formato digital. Sí, correcto. Que eso ha venido a ponerle además un dilema muy interesante en términos de la toxicidad que estás describiendo, porque si bien a mí me parece, soy totalmente a favor del uso de las tecnologías para la información, me llama la atención y hasta me frustra un poquito el saber que se trata de una herramienta tan poderosa, por un lado, sí, y por el otro, ver con qué facilidad se puede contaminar el ejercicio de compartir información y compartir conocimiento y pervertirlo en desinformación. ¿Qué opinan ustedes? Adelante. Ahí fíjate que convergen varias cosas. A ver. Digamos, el asunto tiene que ver mucho con la agenda pública y con ciertas, digamos, problemáticas estructurales. Okay. El que de pronto la malinformación, por llamarle de alguna manera, empiece como a fluir, sí, tiene que ver también con el reflejo, por ejemplo, a las garantías con la educación o la libertad de expresión o la misma regulación de lo digital, sí, que en México pues tenemos... Es una agenda realmente muy pobre, ¿no? Y si vemos la de educación, que incluso nos lleva justamente a las brechas digitales, okay, o de desigualdad sobre lo digital, ¿no? Sí, entonces, sí. El no tener la información asertiva o no saber buscar la información más asertiva nos produce ahí o nos lleva a procesos de información sesgada. Sí, correcto. ¿no? Pero yo sí lo echaría más atrás en relación justamente a cómo tenemos esta garantía de la educación para que pudiésemos tener esa información de manera más accesible, muchísimo más, tener como el pensamiento crítico mucho más agudo. Desarrollar esas habilidades. Desarrollar justamente estas habilidades, sí, porque también, digamos, la otro asunto ahí es decir, bueno, eres joven, ya traes el chip de la digitalización ahí colocado. Sí. No es cierto, se necesita todo un proceso que garantice otros derechos, como es el de la educación, libertad de expresión y, bueno, de ahí nos vamos en los derechos culturales, etcétera, para que podamos poder discernir de qué manera, porque también el cómo se van organizando las personas jóvenes en relación a la información que tiene, sí, ha dado justamente cosas hasta para regularizarlas. Y ahorita me pongo a pensar, está la hashtag Ley Olimpia, que es sobre justamente el sexting. Y, estuvo aquí Olimpia, de hecho, con nosotros la semana pasada. El asunto con las chicas y la violencia digital hacia las mujeres, ¿no? Sí, totalmente. Y que es una forma de cómo se ha organizado la información y las personas, las mujeres jóvenes, para poder regularizar algo tan importante como es esto de la información y la tecnología. Es crítico. Ahora, aquí tocas un tema interesantísimo, además, Niurka, porque si bien habíamos estado comentando a lo largo del programa y ayudándonos ustedes a entender qué implica esta participación política, cómo los jóvenes, lejos de ser un cliché de desidia, la realidad es que están muy involucrados en muchos aspectos de lo que implica la vida pública y política de nuestro país. Hay un tema ahí en particular que tiene que ver con un parteaguas que me parecería inevitable e incluso me parecería irresponsable no mencionar, y es el parteaguas que implica las últimas elecciones y el cambio de régimen que hemos vivido en nuestro país, porque el no mencionarlo como una de las muestras más contundentes de movilización particularmente joven en la decisión del destino de un país, pues esta elección quedó muy claro justamente que fue eso, que fueron en gran medida los jóvenes quienes decidieron a través del voto el vamos a mover el país hacia el rumbo en el que quisiéramos llevarlo. ¿Qué opinión les merece a ustedes este fenómeno? Sí, por supuesto, justo me parece uno de los principales temas y que es con lo que comenzamos hablando esta tarde, ¿no? Cada vez la incidencia de las y los jóvenes en la vida pública es más evidente. Sí, Rafa. Y los procesos electorales, como el último que hemos visto en el país, pues es una muestra muy contundente, ¿no? Primero, la cantidad de jóvenes que decidieron participar. Correcto. Prácticamente 1 de cada 3 personas estuvo entre los 18 y 29 años y por supuesto que fueron quienes determinaron en muy buena medida pues a la opción ganadora. Correcto. Y creo que eso es también muestra de cuáles son
los síntomas por los cuales pasa el país. Y en general cualquier sociedad, o sea, sin ser particulares en lo que pasa en el nuestro, a mí me da la impresión de que indudablemente no solamente el voto es un reflejo de las principales preocupaciones de las personas, más allá de ser o no jóvenes. Sí, sí. Son también quienes, pero particularmente son los jóvenes, quienes van dictando como qué es, cuál, no solo el qué, sino cómo es la manera en que se deciden atender. Esto es bien importante, claro, claro, por supuesto. Y bueno, yo quisiera también, aprovechando la mención, hacer ver que, bueno, sí la participación política es contundente, porque como ya dijimos, en un contexto democrático es la condición sin la cual no es posible atender los problemas. Lo cierto es que la participación no se circunscribe solamente, como decíamos, al hecho de votar y tomar decisión ahí. Esto es súper importante, tienes razón. Y ahí es en donde entra la organización de las personas, ¿no? Porque sí, vemos muchos contenidos, vemos una cantidad importante de medios y de información en la actualidad, pero que hay cuando no se sabe discernir y cuando los jóvenes solo se quedan en el hecho de ser el expectante o el de la opinión, ¿no? Porque todos somos opinólogos, claro, ¿no? Todo o el numerito del voto que fui sumado en un grupo, claro, en una y me gustó y demás, ¿no? Que de hecho, y creo que es mucho de la importancia de la oportunidad de proyectos como en el que cada uno de ustedes está colaborando y que ahorita vamos a presumirle a nuestra audiencia con todo gusto. Tenemos un gráfico del padrón electoral de jóvenes en México, ¿verdad, señor? Ya lo tengo. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Qué velocidad, señor! Muchas gracias. Este padrón electoral de jóvenes en México implica que electores entre 18 y 29 años representan el 29% de nuestra lista nominal. Los ciudadanos de 20 a 29 años registran una tasa de participación menor y solo los jóvenes de 18 y 19 años registran una participación igual que el promedio general. Es decir, la importancia en términos del bloque completo de lo que entenderíamos como jóvenes, que además tú muy bien nos ayudabas a entender esta diferenciación o este adicional de los jóvenes que aún no estando en edad de votar tienen ya una participación o incidencia directa en muchas de las actividades que se van llevando a cabo, es muy importante. ¿Qué considerarían ustedes que está haciendo bien nuestro país en este momento, en este sentido, y cuál es el reto importante comparado con otros países? Yo creo que uno de los principales retos, ahorita que mencionan las cifras, sí, señor, es considerar en este momento de ese padrón cuántos han tenido la oportunidad de terminar, ya ni siquiera se llame la universidad, la preparatoria. ¿No? Yo creo que si empezamos desde este punto, es la respuesta de muchas cosas. Porque ¿qué pasa cuando un joven ya se volvió papá a corta edad? Pues ya no le importa participar. En realidad lo único que le está importando en ese momento es sobrevivir. ¿No? Ya no opinar, ya no estar viendo qué es lo que está pasando. En realidad lo único que le interesa es sobrevivir. Yo creo que lo primero que se tiene que hacer es fundamentar más las cuestiones de educación, encaminarlas sobre todo en orientación sexual, en métodos anticonceptivos, y esto nos puede llevar a dar una participación mayor. Me encanta porque esto que estás comentando me parece que es toral. Al final del día, la importancia de la participación de los jóvenes en las políticas públicas o en la construcción de políticas públicas tiene que ver con la velocidad con la que yo como joven desearía que se den cambios en mi contexto de vida, en las oportunidades que tengo. No en fortalecer a un partido o fortalecer una fórmula política para que dentro de 4 años podamos bla, 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 bla. ¿Cuáles son aquellas cosas que entonces deberíamos de atender o preocuparnos para que los jóvenes puedan encontrar, si bien caminos correctos para participar de manera activa en la política y en la construcción de políticas públicas, más bien cómo ordenamos correctamente lo que los jóvenes necesitan? ¿Quién está haciendo esto? Claro. Yo creo que viene desde muchos esfuerzos. Por ejemplo, los jóvenes que son ganadores del Premio de la Juventud. Correcto. Bueno, hay en diferentes instituciones, instancias, organizaciones, también reconocimientos muy similares. Y en ese sentido me parece que un área importante de oportunidad para nuestros representantes sería encontrar justo estos talentos, estos jóvenes que dentro de cada una de sus áreas de expertise se han formado como agentes de cambio, ¿no? Como personajes
importantes tanto dentro de sus contextos como dentro de las áreas a las que se dedican, y entonces a partir de ahí acercarse y escucharlos y entender exactamente de dónde vienen, a dónde van y qué es lo que nos falta a nosotros también para proporcionarles un camino hacia allá. Que coincido completamente. Déjenme, juguemos un poquito a futurear tantito, al cabo ahí nadie salimos desgastados, ya cantado el ejercicio, pero hemos visto cómo ha cambiado. Tenemos un reportaje sobre redes sociales y participación juvenil, pero antes de ir al reportaje, lo que quisiera yo es compartir con ustedes lo siguiente y conocer su opinión. Hemos vivido una transición y una evolución en el uso de las redes sociales en términos de política muy interesante. Y el caso, por ejemplo, Obama hizo un uso de las redes sociales muy auténtico, es decir, el like era like, el RT era apoyo, ¿no? El significado de cada una de estas herramientas fue impulsado a través de una campaña política. Después vino el presidente Trump, que hizo la lista de las 125,000 cosas que usted no debería de hacer en comunicación política en redes. Lo hizo y le funcionó, mintió, atacó, denostó, ¿no? Y le funcionó. Después vimos en el caso de México, pero sigo esta misma línea evolutiva de las redes sociales, vimos cómo en México pasamos de una campaña política basada en lo que les digo a la gente a una campaña política basada básicamente en escuchar a la gente y a través de escuchar a la gente construir un mensaje político que, bueno, ya vimos la contundencia que tuvo. ¿Cuál, siguiendo esta línea, podrían ustedes pensar que sería el siguiente ciclo evolutivo de las redes sociales? ¿Va a pasar la tormenta de las fake news, la tormenta de Cambridge Analytica? ¿Cuál sería el siguiente uso? ¿Cómo lo perciben? Yo imagino una mayor comunidad física como en las redes. Ok. Porque una cosa es estar conectados, es tener la posibilidad de comunicarnos y estar y tener con muy buen acceso información, cualquiera que ésta sea. Sí. Pero de eso hacer uso eficiente o eficaz y tener la posibilidad de construir redes de colaboración mucho más duraderas, mucho más visibles en la comunidad. Es decir, pasar de lo que uno percibe en la red cibernética a lo que podríamos estar haciendo en redes comunitarias. ¿Puedo usar mi hashtag, señor? Yo creo que aplica totalmente. Superen eso, novatos. Y yo me atrevería a agregar todavía otra cosa a lo que acaba de decir Rafa. Guarden este tweet, porque lo que nos acabas de decir me parece que es súper relevante. Los invito a que veamos un reportaje sobre las redes sociales y la participación juvenil. Vamos a ver cómo está la cosa y ya regresamos a continuar futureando juntos sobre este tema. Vamos y venimos. La supuesta apatía de los jóvenes para involucrarse en los procesos de toma de decisiones se sustenta en el hecho de que las instituciones políticas convencionales han perdido credibilidad para las nuevas generaciones. Sin embargo, de esto no se sigue que los jóvenes no estén preocupados por involucrarse en los asuntos de la sociedad. Aunque es verdad que los procesos electorales suelen ser poco atractivos para los jóvenes, los nuevos espacios de comunicación se han convertido en el lugar propicio para el llamado a la protesta y a la acción colectiva. De hecho, en los últimos años, los movimientos sociales contemporáneos se han visto fuertemente influidos y beneficiados por la capacidad de convocatoria y organización de las redes sociales. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Internet, 36% de los usuarios tiene entre 18 y 34 años, y la mayoría de ellos está interesado en la política. En ese sentido, cabe destacar que según los registros del INE, los jóvenes de entre 21 y 25 años fueron los que más solicitudes presentaron para ser observadores electorales en el proceso electoral 2017-2018. Es por ello que las instituciones políticas deben apostar por la integración de los jóvenes mediante las nuevas formas de organización que estos emplean. A veces de verdad darían ganas como de armar una doble pantalla, no sé qué opine mi producción, para compartirles lo que platicamos al ir acompañando el reportaje que estamos viendo, por la importancia del contenido que nos comparten en el reportaje y por la importancia de las participaciones que se dan en este sentido. Comentábamos un par de cosas muy relevantes. La primera, Niurka, estabas comentando, es muy importante que ya entendamos este siguiente paso que estamos dando tanto los jóvenes como las tecnologías de información y la visión con la que nos están recibiendo, ¿no?
Sí, ahí yo comentaba un poco también en el el escenario es que nuestras vidas online y offline ya están totalmente colocadas. Ya superémoslo, ¿no? Esto del online y el offline. Sin embargo, y lo ahí lo que tenemos que tener en cuenta, como esta parte de ponderar como nuestra vida de tacto, nuestra vida colocada del día al día y cotidiana, que implica también estar conectados y conectadas. Eso por un lado. Sin embargo, acá en el futureando, digamos, yo lo que diría es, el asunto con la brecha digital también es muy interesante porque hablamos de democracia, pero no todo mundo estamos conectados y conectadas. Claro. Y que más allá de que esto que decía, que pensemos que los jóvenes, las personas jóvenes tienen el chip adentro, también tenemos en México y hasta en la Ciudad de México un gran porcentaje de personas jóvenes no tienen ni siquiera acceso a las redes, ¿no? Los cafés internet, por ejemplo, son un indicador que sobre el nivel de conectividad o de desarrollo en conectividad con las personas jóvenes, que son quienes los usan. Y en la Ciudad de México seguimos teniendo muchísimos cafés internet. Esto quiere decir que no tienen acceso al internet en sus domicilios. Por lo tanto, ahí también se aminora esta capacidad de poderse organizar a partir de estos lazos, pero tampoco quiere decir que no se están organizando en sus colonias, en sus escuelas o en su trato inmediato con el otro y con la otra. Pero sí, o sea, finalmente, digamos, el futuro tendría que ser todo mundo, no nada más con el acceso, sino también con esta generación de la asertividad con la información, ¿no? De hecho, aprovechemos, Niurka, porque además el tiempo comienza, claro, cuando se la pasa uno sabroso y platica rico, se va de volada, pero aprovechemos, por favor, platíganos, ¿qué es lo que hacen en la institución en la que estás? ¿Cuál es el proyecto? Bueno, yo estoy con otra colaboradora, Lisa Moncada, que somos Redes Cultura y trabajamos derechos humanos en general, procesos de política pública de personas jóvenes y derechos culturales en específico. ¿Hay alguna red a la que nos podamos contactar? Facebook, Redes Cultura, el Twitter es @redescultura. Y nos pueden escribir y localizarnos y pues básicamente lo que hacemos es desde consultoría sobre políticas públicas, análisis, escribimos, chareamos y el demás. Te voy además a comprometer a los cuatro, por favor, a que me hagan el favor de volvernos a acompañar aquí en el programa. Rafa, platícanos, por favor. Sí, con todo gusto. Pues yo vengo representando el día de hoy al Instituto de la Juventud de la Ciudad de México. Ahí ya somos amigos frecuentes. Son de casa, de verdad. Lo decimos con mucho cariño, además, y con mucho gusto. Muchísimas gracias, Pisu, por la oportunidad que siempre hemos encontrado con ustedes. Particularmente hoy, hablando de este tema, quisiera hacer una invitación a todas y todos, ¿no? Recién el Instituto de la Juventud emitió la convocatoria para integrar el Consejo Joven. La invitación es a que se metan a las redes del instituto, a que se enteren en qué consiste esto del Consejo Joven, que justo Niurka ha sido partícipe fundamental. Pero además hay que dedicarle un programa, ¿te parece bien? Sí, claro que sí. Es una, pero rápidamente lo digo, es una figura que existe en la Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México y que justo lo que busca es vincular a jóvenes organizados o no en sociedad civil para hacerlos partícipes en el diseño de las políticas públicas de juventud en la ciudad. Vamos a compartir además en las redes sociales de Heraldo TV la información y la convocatoria porque me parece súper relevante y te agradezco mucho que nos hayas acompañado, Rafa. Diana, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo vengo de la Fundación de Apoyo a la Juventud. Tenemos diversos programas. Uno, por ejemplo, buscamos justo premiar a estos jóvenes talento con la Presea Bernardo Quintana Rioja. También tenemos una red con actores sociales, organizaciones de la sociedad civil. ¿En qué redes podemos conocerlos? La red se llama Yo Soy Joven. Nos pueden encontrar en yosoyjoven.com. También estamos en Facebook como Fundación de Apoyo a la Juventud IAP, en Twitter y en Instagram como FAG-IAP. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señor, por favor. Bueno, el día de hoy yo vengo como representante de la Red de Jóvenes Políticos de las Américas. Esta es una red que engloba a varios jóvenes interesados en generar un cambio social a través de lo político, sin importar los colores. Es una red plural. También aprovecho pues para celebrar este tipo de iniciativas que está sacando el día de hoy el INJUVE, porque precisamente ojalá esto se pudiera bajar a los niveles locales. En el caso particular de la red, yo la represento en Coyoacán. Hemos tenido muchos contratiempos al momento de pedir espacios, ¿no? Al momento de llegar nosotros con proyectos juveniles,
ni siquiera les estamos pidiendo un beneficio económico. Lo único que pedimos es un espacio y ojalá que se puedan... Y cuentan además con el programa como uno de estos espacios. ¿Tienen alguna red en la que podamos contactarlos? Sí, es Red de Jóvenes Ciudad de México, Red de Jóvenes Políticos Ciudad de México, así está en Facebook. O directamente se pueden contactar con nosotros. En este caso yo estoy como Eric Ortiz en Facebook, también en Twitter. Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Puedo, señor, tomarme una foto? Vamos a tomarnos una selfie. No se muevan ustedes, yo me acerco con ustedes. Y ahí estamos todos y todas. Eso es todo. Ahí estamos. Bien. Y bueno, además de darles las gracias a ustedes con esta selfie, agradecerle a nuestra audiencia la oportunidad de tocar estos temas. Estamos con mucho gusto a sus órdenes de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde. Soy Emilio Saldaña, El Pisu. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.